Buenos días, que el Señor te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Con frío? Sí, me imagino, ¿no? Vamos a dar comienzo con este servicio de este día, así que te voy a invitar a que te puedas poner de pie. Vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor y le vamos a decir: Padre y buen Dios, gracias, Señor, por la bendición que nos das de estar en este hermoso lugar estudiando tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, tu escritura dice que se renuevan cada mañana. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, porque tú nos tienes en este mundo con un propósito para poder llevar tu palabra a cada rincón, Señor, de este mundo y poder hacer discípulos y enseñar, Señor, tu palabra. En tu nombre, amén. Vamos a cantar esta alabanza que se llama Portador de tu gloria. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Cantamos los cielos. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria. Una vez más, y yo proclamaré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno,
En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Señor, en esta mañana alabamos tu bondad, alabamos tu gracia, tu misericordia. Alabamos, Señor, que nos das el privilegio de reflejar tu gloria, Señor, en las naciones por medio de tu Hijo Jesús. En tu nombre, amén. Te invito a que puedas tomar tu asiento. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Están listos? Bueno, en esta mañana damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de tener un culto, y también saludamos a quienes nos estén viendo en las redes. Y en esta mañana tenemos a un predicador directamente de Perú, ¿verdad?, por importación. Y tenemos al decano, él es el decano del área de vida del Instituto Bíblico y es el misionero Renato Ampuero. Bien, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, gracias por la presentación, don Joaquín. Digamos no directamente de Perú porque estamos ya 7 años por acá, ¿no? Pero de todas maneras es bueno siempre compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes y más en el Instituto Bíblico.
Estamos llevando ahora con los alumnos de primer año la materia de vida cristiana y compartíamos con ellos, bueno, varias cosas se comparten en vida cristiana, pero una de las cosas que les compartía era lo importante que era para mí en su tiempo, este tiempo de instituto bíblico, los cultos. Y yo recuerdo cuando llegué allá a Monte, Argentina, en el cercano 2002, a estudiar la palabra de Dios, y una de las cosas que me impresionó de llegada eran los tiempos de capilla, los tiempos que teníamos reservados para los cultos, ¿no? Y me llamaba mucho la atención la dinámica porque salíamos de estudiar, ¿no? Salíamos de estudiar 2, 3, las horas que teníamos en la mañana, teníamos un pequeño descanso y ingresábamos al culto, ¿no? Y en mi mentalidad en ese tiempo decía, otra vez, hemos estado estudiando todo ese tiempo la palabra de Dios y ya descansemos, pensaba. Pero después ese tiempo llegó a ser tan especial porque era un momento donde eras confrontado con la palabra de Dios. Y creo que es algo que debemos buscar siempre, que se abre la palabra de Dios. Buscar ser confrontados, buscar ser edificados y buscar qué es lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra en cada momento que nos va hablando. Vamos a poner acá mis notas, no se preocupen, no es el WhatsApp, son las notas. Ok, entonces vamos a abrir nuestra Biblia en la primera epístola de Pedro. En el capítulo 1, el versículo 13 en adelante. Ahora, si hay algo interesante de esta porción de la palabra de Dios, es cómo Pedro va escribiendo y va mostrando algunas cosas que es necesario que el creyente ponga en práctica. Hace una semana, si me permites leerte alguno de los versículos de la semana pasada que compartió aquí Joaquín, dice, por ejemplo, desde el versículo 10 del capítulo 1, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu, enviando del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, ¿no? Y veíamos la semana pasada cómo Pedro hace una exposición de la salvación y lo grande y lo maravilloso que es esta salvación que Jesús nos ha dado. Y seguidamente, cuando pasa después a esta porción de la palabra de Dios, en el número 13, dice, por tanto, y ese por tanto va indicando que, puesto todo lo que se dijo anteriormente, hay una reacción, hay una respuesta, ¿no? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestada. Ahora, déjame compartirte en esta mañana 3 conductas del creyente frente a su salvación. 3 conductas que debemos tener frente a esa salvación. Ahora, ¿qué está diciendo en esta parte? Y quiero que lo llevemos de una manera correcta en el sentir de la carta de lo que quiere expresar Pedro. ¿Sabes qué está diciendo? Tienes esta salvación, ahora tienes que ceñirte los lomos. La primera frase, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, es una metáfora. Y él está diciendo, ¿sabes qué? ¿Entiendes todo esto? ¿Entiendes lo de la salvación? ¿Entiendes lo que tienes? Ahora cíñete los lomos. La frase cíñete los lomos, como muchos saben, ¿qué va demarcando? Bueno, el momento que ellos tenían sus túnicas, sus ropas en ese tiempo, en esa época, sus vestimentas largas, ellos se ceñían los lomos cuando tenían que hacer algo importante, algún trabajo, algo que demandaba mucho movimiento físico, y no era algo para estar simplemente
quizás sentado o esperando. Se señalan los lomos para hacer alguna acción. ¿Y sabes lo que está diciendo Pedro en esta parte? Bueno, te hablé en los versículos anteriores de la salvación, ahora cíñete los lomos, dice. ¿Qué está diciendo? Ahora prepárate con tu entendimiento. ¿Estás entendiendo lo de la palabra de Dios? ¿Estás entendiendo la salvación? Si la entendiste, cíñete los lomos, dice. Porque hay cosas que hacer. Y en esas 3 cosas que quiero compartirte en esta mañana, la primera es que el creyente debe estar preparado para la acción. Fin de semana, salen de ministerio, ¿no? ¿Estás preparado para la acción, para lo que se viene? Y todo eso que te estás preparando, ¿está basado en el entendimiento del Evangelio? ¿Estás verdaderamente dispuesto a hacer el ministerio entendiendo el Evangelio, entendiendo primero que Dios te rescató, que Dios te salvó y que tienes esa oportunidad de comunicar ese mensaje? Entonces, cuando Pedro va diciendo esto de que cíñanse los lomos, llama la atención puesto que en ese momento a quienes estaba dirigida la carta eran muchos creyentes que estaban en persecución, que estaban con su vida en riesgo por proclamar a Cristo. ¿Y cuál hubiera sido quizás un pensamiento frente a esa situación? Frente a esa situación quizás hubiéramos dicho, tranquilo, espera que este tiempo pase, ocúltate, escóndete, no hagas nada, que la gente no se dé cuenta que eres cristiano, lleva la fiesta en paz, digamos, y que nadie vea. Sin embargo, después de eso Pedro está diciendo, cíñete los lomos, prepárate para la acción. Es bien interesante porque quizás en nuestro pensamiento humano hubiera dicho, bueno, pobrecito, los están persiguiendo, entonces mejor paremos un momento. Hace algunos años estuvimos el tiempo de la pandemia, ¿no? Y fue complicado, fue difícil por las restricciones, por muchas cosas que se ponían y habían. Y pensábamos, tenemos que hacer actividades, tenemos que hacer de repente campamentos, tenemos que hacer conferencias, tenemos el Instituto Bíblico, ¿cómo hacemos? Y fue interesante que empezamos a ver las formas y las maneras. Y los diferentes ministerios, las diferentes iglesias empezaron a ver las oportunidades que había a través de esa situación. Y quizás era un tiempo para decir, tranquilo, detente. Pero ¿qué pasó? Muchas iglesias, muchos ministerios se ciñeron los lomos de nuestro entendimiento y empezaron a hacer este ministerio, a hacer la acción que demanda el tener tu fe en Cristo. ¿Qué estamos viendo en esto? Es que esta fe que ha llegado a nuestros corazones, esta fe que ha llegado a nuestra vida, produce vida. Y esa vida no quiere decir que somos inertes, que estamos estáticos, sin movernos. Más bien esta fe demanda una acción, y una acción reiterada, una acción constante, una acción en todo momento. El creyente que va entendiendo lo que va diciendo la palabra de Dios, está diciendo, no podemos, dice, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Tenemos que continuar, tenemos que seguir. Y cuando en el versículo 13, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, está diciendo, oye, ¿entiendes esto? Es real. Y a veces, muchachos, podemos estar no entendiendo la cabalidad o tomándolo como algo pasajero o como broma. Pedro va diciendo, ya es tiempo de que te ciñas los lomos del entendimiento, de que entiendas tu fe en Cristo, y eso demande un accionar. No es momento de estar jugando con la fe, decía, ¿no?
Ellos estaban en riesgo, como te digo, su vida estaba en riesgo día a día y podían tomar la otra posición. Sin embargo, le dice esto: sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, Pedro entendía de esto. ¿Sabes por qué Pedro entendía de esto? Porque ¿cuántas veces Pedro tuvo este accionar lejos de su entendimiento? Porque recuerda que está diciendo: cíñete los lomos de tu entendimiento. Ya entiendes tu fe en Cristo, ahora viene a accionar. Pero Pedro en su vida muchas veces, y lo vamos a ver aquí de alguna manera rápida, ¿cuántas veces Pedro actuó impulsivamente sin darle un sentido a su entendimiento? Y quizás en estas secuelas de la vida de Pedro nos podemos identificar y decir: ¿cuántas veces, poniendo mi fe en Cristo, entendiendo quién soy en Cristo, no estoy correspondiendo a ese entendimiento de la palabra de Dios? Fíjate ahí en Mateo capítulo 14, rapidito nomás. No tenemos mucho tiempo, después tienen más clases. Mateo capítulo 14, el versículo 28. Entonces estaba ahí una situación en el mar, ¿no? Y para no leer todo, el versículo 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: sálvame, sálvame, ¿no? Un Pedro en ese momento que fue impulsivo, ¿no? Que dijo: pues si tú eres Jesús, manda que yo baje y que camine, ¿no? Y bueno, Pedro fue una de las primeras personas que caminó, pocas personas que caminó sobre el agua. Pero fue impulsivo en el sentido de que algunas veces nosotros no tenemos ese entendimiento y decimos a Dios: si tú eres Dios, permite que yo haga esto, o permite que yo vaya por ahí, o permite que se cumpla esto en mi vida, o permite que vea una maravilla como caminar sobre el agua, ¿no? Pedro era impulsivo y no iba conforme a lo que años después está diciendo en su carta: el entendimiento. Cíñete los lomos. Muchos años después él lo entendió y lo comprendió y lo pone en su carta, pero ¿cuántas situaciones tuvo que pasar para comprenderlo? Y yo quiero que en este punto pienses en cuántas veces hemos pasado situaciones fuera de nuestro entendimiento, que nuestro entendimiento no va conforme a lo que Cristo nos ha dado y tenemos un accionar impulsivo. Pedro lo tuvo ahí, ¿no? ¿Cuántas veces caemos en eso, en pedirle a Jesús, a Dios, evidencias, pruebas o cosas para continuar, para seguirle? No va conforme a nuestro entendimiento. Siguiente, Juan, capítulo 13. Juan capítulo 13, el versículo 10. Nuevamente hay una situación, una historia ahí. Jesús está lavando el pie de los discípulos. El versículo 10, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Pero previamente a eso le dijo Simón Pedro, en el versículo anterior: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, ¿no? Otra vez, actuando quizás fuera de su entendimiento, Jesús les está mostrando algo y dice Pedro: no, todo, completamente. Y Jesús les explica, ¿no? Ya has sido lavado, no necesitas. Bueno, a veces también queremos cambiar las formas de Dios, ¿no? Y así como Pedro, fuera de entendimiento quizás en ese momento,
decimos, esto es lo que tienes que hacer. Y Jesús nos recuerda, pero ya eres salvo, ya has puesto tu fe en Cristo. ¿Qué te corresponde hacer? Tu fe en acción, el accionar, el ceñirte los lomos. No, mejor hagamos esto. Y Jesús le dice, Pedro, no es necesario esto, ya estás limpio. Ahora, no es necesario que a veces sigamos cargando con nuestro pecado, que Jesús ya perdonó en la cruz. Y que quizás el enemigo, Satanás o nuestra misma naturaleza pecaminosa nos trae al presente, a nuestra mente. Quizás cosas muy fuertes, cosas difíciles, pero Jesús ya perdonó, ya derramó su sangre y ya te dio perdón. El enemigo sabemos que es muy astuto y quiere traer estas cosas, pero tu entendimiento basado en la palabra de Dios te va a recordar, Cristo ya pagó por esto, ya soy libre. ¿Sabes? Ese accionar que nosotros tenemos o que debemos en la palabra de Dios, a veces es cortado por esas situaciones, por esas cosas. Y quizás uno de los propósitos por el cual Pedro está animando a este grupo de creyentes en la persecución era que dejen de estar pensando en las cosas pasadas, sino pónganse a actuar, cíñense los lomos. No permitas que cosas pasadas, ya perdonadas por Cristo, vengan a tu vida y no permitas que corten tu accionar en su palabra. Y finalmente un detalle más acerca de Pedro, el versículo en Mateo también, el capítulo 26. El versículo 34. Es algo muy conocido por todos nosotros, ¿no? Jesús le dijo, de cierto, te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Otra vez, hablando palabras fuera del entendimiento. ¿Y cuántas veces hablamos palabras fuera de nuestro entendimiento cuando decimos, sí, yo voy a predicar el evangelio, voy a vivir para Cristo? Y a la primera situación quizás canta el gallo. Y nos recuerda que quizás a veces es fácil hablar, quizás es fácil decir las cosas, pero esto tiene que ir acompañado de tu entendimiento, de ceñirte los lomos y ponerte a realizar lo que Cristo quiere en tu vida. Y esto lo va a detallar más adelante. Vamos a volver a Primera de Pedro después de ver algunos aspectos de su vida y cómo creo que fue entendiendo a cabalidad lo que va expresando, como digo, años después en la carta de Pedro, ¿no? Y él va diciendo en la siguiente parte, pues sed sobrios y esperad por completo la gracia, ¿no? Y yo te pregunto, ¿cómo vas preparando tu accionar día a día? ¿Cómo vas preparando tu accionar ministerialmente? ¿Es basado en su evangelio? ¿Es basado en lo que Él nos dio? ¿O es basado en tus conceptos? ¿Es basado en que Cristo nos dio vida? ¿O es basado en filosofías humanas? Cada día debemos volver a esa cruz y reconocer que pura gracia, pura misericordia, pura bondad en nuestra vida. Esto demanda que es una acción real lo que tenemos que hacer, no es una reacción ficticia, porque en la palabra de Dios también está diciendo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Nuevamente te está diciendo, este es un accionar
Es un movimiento, es algo que tienes que estar trabajando constantemente. Tienes que estar ciñendo tus lomos y trabajando constantemente en este crecimiento de la palabra de Dios, en este entendimiento, en este conocimiento. No te puedes quedar. Y remarca que a pesar de la situación que estés viviendo, no te puedes quedar. Tienes que seguir avanzando, tienes que seguir creciendo, tienes que seguir cumpliendo con este accionar. Chicos, ¿cuántas veces nos frenamos o ponemos en pausa, decimos, ¿no? Cuando Dios en su palabra nos está diciendo, vamos, adelante, continúa, sigue, crece, busca. Qué maravilloso es ver jóvenes que toman su tiempo para estudiar la palabra de Dios, que toman su tiempo para venir a un instituto bíblico, que toman su tiempo para crecer en las Escrituras, que toman su tiempo para animar a otros y para que ese accionar no se ponga en pausa o no llegue en algunos casos a oxidarse. Vamos a avanzar. Versículo siguiente. Tienes el correcto accionar. Y el versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Pedro hace referencia a dos tipos de vida, la antigua y la nueva. Y dice ahí en este versículo, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Claro, no conocías la palabra de Dios, no tenías ese entendimiento, pero no vuelvas a eso, no vuelvas a eso. Pedro te está declarando en ese momento, el creyente debe ser obediente para no conformarse. Y esa es una de la segunda cosa que tenemos que tener clara cada creyente. El creyente debe ser obediente para no conformarse. Y esto demanda una obediencia constante, diaria, una obediencia que vamos trabajando, que vamos siguiendo para reflejar el carácter de Cristo. Y no podemos estar volviendo, como dice acá, a los deseos que antes tenías. Porque si sigues la ilación, te va diciendo, ya tienes todo este entendimiento, ya tienes que ponerte a trabajar, ya tienes que seguir creciendo en tu vida como hijos obedientes. ¿Qué le dicen los papás a los niños siempre? Sé obediente, obedece, aprende, ¿no? Obedece. Yo con mi hija cada rato, obedece, obedece. Está aprendiendo, tiene 2 años. Cristo en su palabra nos está diciendo, como hijos obedientes, debemos dejar las cosas pasadas. ¿Es una realidad? Sí. ¿Hubo 2 aspectos en nuestra vida en un momento? Sí. Pero estábamos